Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos disponibles en TikTok también. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como es usual, tratando de controlar o sin controlar, es el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, pues la noticia económica realmente importante de este día es la confirmación, la aseguranza, la promesa, la confirmación por parte del presidente Donald Trump de que efectivamente a partir de este sábado, 1 de febrero, es decir, mañana, él impondrá un 25% de aranceles a los bienes provenientes de Canadá y de México, así como un impuesto del 10% a aquellos que llegan desde China. ¿Por qué 10% a China y 25% a México? Porque ya los productos de China tenían de por sí un arancel, los productos de Canadá y de México no, puesto que tienen un tratado de libre comercio, el cual presuntamente está a punto de violar. Hay que decir que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó los reportes por parte específicamente de la agencia de noticias Reuters de que Donald Trump estaría planeando el retrasar la imposición de estos aranceles y confirmó que efectivamente esto se dará a partir de este sábado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca culpó a los 3 países de permitir la diseminación de fentanilo ilegal en Estados Unidos. Primero que nada, no se sabe exactamente cuál va a ser el alcance de estas aranceles que va a imponer. No se sabe a qué productos, no se sabe si va a ser a todos los productos o nada más a unos cuantos, no se sabe. Eso se sabrá ya este sábado. El lunes vamos a estar hablando de esto. Y por otro lado, obviamente es una relación injusta, el poner de excusa el fentanilo ilegal que entra a los Estados Unidos por México, efectivamente entra por México, aparentemente por lo que dicen también por Canadá, y definitivamente que se produce en China también. ¿Qué tiene que ver eso con las aranceles? Pues no tiene absolutamente nada que ver. Donald Trump dice que lo hace los aranceles para tratar de controlar el fentanilo, pero por supuesto que todo esto ignora por completo cuál es el origen del fentanilo. Y no me refiero al origen geográfico, pero aquí lo que está haciendo Donald Trump es atacar el origen geográfico del fentanilo. Pero este fentanilo no tuviera un origen geográfico si no se consumiera de la manera que se consume por parte de los ciudadanos de Estados Unidos. Y ese es el problema. O sea,
Digo, o sea, esto que estoy diciendo es tan obvio que es que hasta sale sobrando que lo mencione y que lo diga yo o que lo diga cualquiera. Claramente está fluyendo el fentanilo ilegal, como le llaman ellos, desde China y de México, o desde China a través de México, aunque también se produce en México, pues nada más porque los estadounidenses lo demandan, si no, no fluiría, no fluiría, simplemente porque los estadounidenses lo demandan. Y entonces la gran pregunta, o sea, ¿qué es lo que le pasa a Donald Trump por la cabeza? ¿Qué quiere decir esto? Que si él logra que México controle el fentanilo ilegal obligado por los aranceles comerciales, ¿eso va a quitar y evitar que los estadounidenses sigan siendo unos junkies? Es una pregunta de salud pública que estoy haciendo yo a algún experto en salud pública, algún experto en adicciones, que me lo pueda contestar. Y si me dice que me diga que el razonamiento de Donald Trump es el correcto. Digo, porque el fentanilo no está siendo consumido por experimentadores en Estados Unidos. Quiero pensar, esa es otra pregunta de salud pública que tendría yo. ¿Quién es el principal consumidor de fentanilo en los Estados Unidos? ¿Alguien adicto o alguien que está experimentando? Porque si me dicen que es el que está experimentando, pues entonces a lo mejor sí, si cortamos el fentanilo desde México y ya evita, el que quiere experimentar ya no lo puede hacer porque ya no tiene fentanilo, y el que experimenta es la principal fuente de la demanda de fentanilo, puede ser que tenga algún argumento ahí válido el presidente Donald Trump. Pero yo quiero pensar, me parece como lógico pensar que el principal consumidor, la principal demanda de fentanilo por parte de quien lo hace en Estados Unidos son junkies, son adictos. Son adictos. Entonces, si a un adicto simplemente le quita su droga, ya no la puede conseguir, porque Donald Trump, su presidente por el que probablemente votó, le impuso aranceles a México y México dijo, ya no te mando fentanilo más. Ya con eso a ese adicto ya se le pasó, ya se curó, se va a curar de su adicción. Bueno, ahí se lo dejo yo. Por lo pronto, efectivamente, por el fentanilo, aparentemente, es que Donald Trump impondrá aranceles del 25% ya veremos qué productos a México y Canadá. Por cierto que investigadores de la capital de Estados Unidos, de Washington, D.C., comenzarán a tratar de sacar los restos del avión de pasajeros y el helicóptero militar que se estrelló en el río Potomac dentro de la ciudad de Washington este miércoles en la noche. Esta terrible colisión en medio del aire mató a 67 personas. Ya los investigadores sacaron las cajas negras de ambas aeronaves. Sin embargo, también tienen la pretensión de sacar la mayor parte humanamente posible de las aeronaves para poder esclarecer las causas de este siniestro. Decir que Donald Trump sugirió, indicó, absolutamente sin ninguna evidencia, que las políticas de diversidad e inclusión que funcionan en la Administración Federal de Aviación pudieran ser la causante de estos problemas. Se le critica fuertemente a Donald Trump de esto, y creo que con toda razón. Claramente Donald Trump está sacando raja política también de esto. O sea, Donald Trump es un animal, pero es un animal político. Tiene una capacidad impresionante de hacer política o de sacar raja política absolutamente de todo. Es impresionante, es un animal político, literalmente.
Es más, es un animal y es un político y también es un animal político. Son tres cosas diferentes. Un animal es un político, es un animal político. Si me permite, pero creo que no estoy equivocado. Pero claramente, este animal político que supo sacar raja política después de haber recibido un rozón de bala en la cabeza en julio pasado, que 5 minutos después o menos de 5 minutos después de que se enteró de que efectivamente una bala le rozó la oreja 2 centímetros más adentro de esa bala le hubiera partido la cabeza en dos, sacó y logró y tuvo la entereza y la frialdad de sacar raja política con esa oportunidad fotográfica, levantando la mano con la cara ensangrentada diciendo fight, fight, fight. No era menos de esperar que fuera a sacar raja política de el peor accidente de la aviación de los Estados Unidos en muchos años, concretamente el segundo peor de lo que va del siglo XXI. Al sugerir que las políticas de inclusión de la Administración Federal de Aviación tuvieron o podrían haber tenido algo que ver en este accidente. ¿Cuál es la base de esta sugerencia? Bueno, primero que nada, parte de la campaña, una parte importante de la campaña de Donald Trump es justamente en contra de las políticas de diversidad. Y entonces aquí está aprovechando de meter parte de su campaña en este accidente. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de dónde viene esta sugerencia? Bueno, la sugerencia, como estas políticas de diversidad, la inferencia es que, es una inferencia media estúpida, francamente es estúpida, y es un insulto, en este caso para la FAA, y le digo por qué. Porque la inferencia es de que entonces estas agencias como la FAA y también compañías contratan a su personal experto no por méritos, sino por raza o orientación sexual, pero no por méritos. Es decir, en otras palabras un poquito más claras y más crudas, los contratan por ser cualquier cosa menos blanco y hombre, negro, gay, musulmán, con alguna incapacidad física, al margen de su capacidad profesional en el puesto en el que está. Y no hay mayor mentira en esto, no hay mayor mentira en esto. Efectivamente, la intención y prácticamente en la mayoría de los hechos es, o sea, incluso en las mismas universidades de Estados Unidos también había estas políticas de inclusión en los alumnos, la acción afirmativa famosa, que mandaba que un porcentaje X determinado de estudiantes fueran de minorías. Claro, pero no los más brutos, ni los más incapaces, no. Dentro de las minorías, los capaces, que las minorías también tienen capaces, totalmente. Y es lo mismo en la FAA. Claramente, en la FAA, supongo, por lo que dice Donald Trump, eso lo tendré que dar por cierto, la FAA tenía políticas de inclusión. Cierto porcentaje, como le acabo de hablar, de minorías, etcétera, etcétera. Claro, pero de esos, los que pasen todas las pruebas, los que tengan la capacidad, para evitar precisamente el bias de que vayan a traer nada más a puro hombre blanco, rubio o azul. Claro, pero de las minorías, los que tengan la capacidad. Ah, no, pero él dice que no. Él dice cualquier minoría, aunque sea el más bruto de todos. Y no, eso no es así. Absolutamente que no es así. Eso es por un lado. Por otro lado, todas las evidencias, además, hasta ahora, todas las evidencias apuntan a un error del piloto del helicóptero. Apuntan a un error del piloto del helicóptero, que al parecer era una mujer, por cierto.
que no tiene nada que ver con el controlador de la FAA. Porque aquí la inferencia de Donald Trump es que era un problema de controlador, del controlador. Pero bueno, ahí tiene usted, el presidente de los Estados Unidos. Por cierto, hablando de otro presidente, también medio colorido, hay que decir que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo a todos los colombianos que viven en los Estados Unidos sin documentos que deberían de dejar sus trabajos inmediatamente en los Estados Unidos y regresar a casa a Colombia. Añadió Gustavo Petro que su gobierno proveerá de préstamos, créditos, para ayudar a estos que acepten la oferta de regresar a Colombia. Como usted sabe, el fin de semana pasado, el presidente Petro, de manera muy breve, se rehusó a aceptar aviones militares estadounidenses con deportados colombianos desde Estados Unidos antes de ceder, claudicar ante la amenaza inmediata de Donald Trump de establecer aranceles y otras medidas más, como por ejemplo la negación de visas de turista a ciudadanos colombianos. Y bueno, ahora esta es la medida subsecuente que toma el presidente de Colombia. El Parlamento de Alemania, el Bundestag, votó en contra de una iniciativa de ley para limitar la inmigración irregular propuesta por el partido opositor demócrata cristiano este miércoles, donde otra iniciativa separada se había establecido y se había aprobado con el respaldo de la Alternativa por Alemania, que es un partido de ultraderecha. Otros partidos de los principales de Alemania acusaron a los cristianos demócratas y al líder de Friedrich Merz, de debilitar el muro que los une en contra de el partido de ultraderecha Alternativa por Alemania. Decir que Friedrich Merz, el partido de lidera las encuestas antes de las elecciones que son el próximo 23 de febrero. Hamás en la Franja de Gaza, ahí Hamás anunció los nombres de 3 rehenes masculinos que planea liberar este sábado como parte del cese al fuego entre Hamás e Israel. En la lista se incluye a Kit Siegel, que es un ciudadano estadounidense israelí, así como 2 otros que fueron capturados el 7 de octubre de 2023. El jueves, Hamás había liberado a 8 rehenes, 3 israelíes y 5 tailandeses. Por su parte, Israel liberó a 110 prisioneros palestinos como cambio de estos rehenes. Fíjese, nada más reiterar lo que es obvio. Todos estos rehenes que está liberando Hamás, todos estos rehenes que está liberando Hamás, todos permanecen y han permanecido todo este tiempo en Gaza. ¿Sí? O sea, usted ha visto la cantidad, profundidad y envergadura de la 1, invasión, y 2, destrucción que Israel ha infligido sobre Gaza. La destruyó por completo. Básicamente la destruyó por completo. Israel tiene invadido Gaza
desde, bueno, el ataque fue el 7 de octubre del 2023, digamos que lo tiene invadido y dominado durante todo el 2024 y lo que va del 2025. Pero, o sea, Israel tiene invadido y básicamente, en teoría, controlado a Gaza y destruido a Gaza y mueve a los ciudadanos, a cientos de miles de ciudadanos, los mueve de un lado para otro, de un lado para otro, mientras limpia literalmente la zona en busca de los rehenes, ¿sí? Ya ha matado, Israel ha matado, creo que la última cuenta iban cerca de 40,000 palestinos, y todas las imágenes que usted ha visto de destrucción, y aún así Palestina todavía, o Hamas todavía, tiene retenidos a estos rehenes en Gaza, ahí en Gaza, abajo en los túneles, los tiene retenidos. No han podido encontrarlos y liberarlos, no han podido. Por eso es que Israel tiene que negociar con Hamas, porque no, o sea, es una señal de Israel, discúlpeme, pero es una señal de Israel de decir, vamos a negociar porque no los puedo encontrar. Con todo lo que he hecho, no los puedo encontrar. Sé que están ahí, pero no puedo hacer nada para ir por ellos. No puedo. No sé cuáles sean las circunstancias. Porque hasta donde sabemos, los rehenes permanecen en Gaza. No es que los tengan afuera fuera y luego los traigan. No, están ahí. E Israel sabe que están ahí y no pueden acceder a ellos. Claro, aparte esta es otra. Por más que los tengan localizados, tienen siempre el temor latente de que si van a tratar de rescatarlos, los van a matar. Ya sea los palestinos o los propios israelíes, que ya ha sucedido, por cierto. Pero el punto es que no pueden. No pueden. Y claramente Hamas tiene un punto de resistencia que ya van 40,000 muertos, en su mayoría generados por su propia manera de luchar, de que cada militante de Hamas se cubre y se rodea de civiles, y que aparentemente, desafortunadamente, los civiles graciosamente aceptan rodear a estos militantes, y Hamas está contento con que por cada militante que le matan a 4, 5, 6 civiles, entre ellos mujeres y niños, pero, vale, no te entrego a los rehenes, no te los entrego, y no te los entrego. Y tú sigues matando civiles y sigues matando militantes y haz lo que tú quieras, y no te los entrego, y no te los voy a entregar. Israel tuvo que ceder, al final Israel tuvo que ceder. No se trata, en lo más mínimo, no se trata de que Israel no tenga la capacidad militar de derrotar a Hamas. No se trata de eso, todo lo contrario, tiene la capacidad militar y mucho más. Pero está tratando de proteger a los rehenes. Ya llegó al punto en que si avanzamos más militarmente, tú vas a matar a mis rehenes o yo los voy a matar de manera accidental tratando de rescatarlos, y yo no quiero eso, y sobre todo menos con la presión que tengo dentro de casa. Así es que vamos a negociar. Y al final, ese es un triunfo para Hamas. Es un triunfo para Hamas. Que sin el poderío militar está haciendo lo que quiere sobre Israel. Al final. Y bueno, ahí lo tiene usted. Noruega confiscó un barco comandado por personal ruso sospechoso de haber dañado cables submarinos en el mar Báltico. Las autoridades detuvieron a esta nave, que es de propiedad noruega pero con tripulación rusa, en las costas norte de Noruega. Hay que decir que han aumentado las preocupaciones sobre sabotaje ruso en esa región. La policía de Noruega informó que esta confiscación está ligada a los daños recientes que se dieron
a cables submarinos entre Suecia y Latvia. La policía sueca abordó otro barco también en relación con este incidente el lunes. Así es que lo tiene usted. Déjame informarle, fíjese usted esta nota. Bueno, primero que nada, decirle que se está informando que la demanda en Nueva York por espacios de oficina y espacios comerciales finalmente ya llegó a los niveles que había prepandemia. Durante el cuarto trimestre del año pasado, la demanda por estas propiedades comerciales en Nueva York saltó un 25% con respecto al cuarto trimestre del 2023. A nivel nacional de los Estados Unidos, la demanda del cuarto trimestre fue un 12% mayor que la del trimestre anterior. En Nueva York saltó 25% anual. Pero el dato importante es que la demanda por espacios de oficina ya llegó a los niveles prepandémicos. Esto quiere decir también que en gran medida la gente está regresando a trabajar a las oficinas, al menos de manera híbrida, al menos. Pero es una gran diferencia de cuando la pandemia, definitivo, pero incluso los 2 o 3 años subsecuentes a la pandemia, donde todavía los empleados querían permanecer trabajando desde casa. Y las empresas, a pesar de que en teoría se ahorraban los costos de los alquileres, dijeron no, se vienen a la oficina y se vienen a la oficina. Y entonces no se sabe el dato, no se desconoce el dato en esta nota de cuál es el porcentaje de la gente empleada en Nueva York que está ya trabajando 100% en la oficina. Lo que sí se sabe es que está trabajando lo suficientemente mucho durante la semana que ya las empresas están demandando o reclamando las oficinas que antes habían abandonado. Porque quiere decir que los empleados están viniendo al menos algún tiempo en la semana para ocupar esas oficinas, al menos. Así es que esa es una nota importante. Otra, rápidamente, esta me encanta. Fíjese usted esta nota. ¿Cuánto dinero usted tendría si usted hubiera invertido $1,000 en acciones de Apple en diferentes medidas de tiempo? Yo siempre le he dicho a usted que la importancia de ahorrar, es muy importante ahorrar y tener dinero ahorrado. Pero aparte de tener dinero ahorrado, usted tiene que poner ese dinero a trabajar. Tiene que invertir ese dinero, porque si usted nada más lo tiene ahorrado, si usted lo tiene nada más ahorrado así en el banco, ese dinero está perdiendo dinero. Con la inflación y todo se está devaluando, se devalúa. Y usted quiere encontrar la manera de que ese dinero trabaje. Y invertirlo en acciones es una excelente manera. Idealmente invertirlo en acciones en empresas sólidas. O sea, no se vayan cosas muy exóticas o cosas muy desconocidas. No. Una empresa sólida. Si usted ahorra dinero en acciones de Apple, en acciones de Microsoft, en acciones de Coca-Cola, en acciones de McDonald's, de nombres así súper conocidos, va a estar bien. Va a estar bien. O si quiere usted en empresas latinoamericanas, en acciones de Bimbo, en acciones de Modelo, en acciones de Maseca, Cemex, etcétera, va a estar bien. Bueno, entonces, si usted hubiera invertido $1,000, que tampoco es tantísima plata, ¿no? Es mucha plata, pero gente disciplinada puede ahorrar $1,000 y dejarlos invertidos. Ok, ¿cuánto hubiera usted ganado de rendimiento si usted hubiera invertido $1,000 hace un año? Hace un año, Hace un año en acciones de Apple. Estamos hablando de una de las empresas más legendarias de Estados Unidos, el mundo, uno de los grandes nombres, Apple.
Ok, si usted lo hubiera invertido hace un año, al 30 de enero, es decir, ayer, usted tuviera 1,269, hubiera tenido un rendimiento de 27%. Invirtió $1,000, tuviera 1,269, un 27% de ganancia, no estaría nada mal. Si usted le hubiera invertido $1,000 hace 5 años, hubiera tenido un rendimiento de 200% en total. Tuviera $2,990. Si usted hubiera invertido $1,000 hace 10 años en acciones de Apple, usted hubiera tenido un rendimiento de 737%. Hace 10 años usted invirtió $1,000. Al 30 de enero de este año tendría $8,373. Si usted hubiera invertido $1,000 cuando Apple salió a bolsa en 1980, $1,000 en 1980, usted hoy tuviera $2,508,000. Su dinero hubiera rendido 250,000%. Dígame usted si no es buena idea invertir. Mire, yo no le diría nunca que invierta en acciones a un año. No, a un año es muy corto plazo. A un año no. Pero en Apple usted en un año hubiera ganado un 27%. A 5 años está bien. Ya, a partir de 5 años para arriba, ya le recomendaría yo que comprara acciones. En 5 años usted hubiera ganado un 200%. No está tan mal. Hubiera invertido 1,000, usted tuviera 2,990, casi 3,000. No está mal. No está mal. Es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta Finanzas en Acción, lo que tiene que saber sobre su plan de inversión. 3 razones claves para proteger tu patrimonio a través de inversiones inmobiliarias. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes proteger tu patrimonio y al mismo tiempo verlo crecer con el tiempo? Invertir en proyectos inmobiliarios sería la respuesta que estás buscando. En un mundo donde la volatilidad económica es una constante, asegurar tu futuro financiero a través de inversiones en propiedades ofrece una estabilidad incomparable. 1. La protección de tu patrimonio no solo se trata de mantenerlo seguro, sino también de permitir que se valorice. A diferencia de otras formas de inversión, las inversiones inmobiliarias tienden a apreciar su valor con el tiempo, incluso en mercados inciertos. La plusvalía de las inversiones inmobiliarias se convierte en una base sólida frente a lo volátil del mercado. 2. Resiliencia ante la crisis de los mercados. Un aspecto clave de la estabilidad de las inversiones en bienes raíces es su capacidad para resistir crisis económicas. A diferencia de las acciones cuyo valor puede fluctuar drásticamente en respuesta a eventos económicos, los bienes raíces tienden a mantener su valor. Por ejemplo, la crisis financiera de 2008. Aunque los precios de las propiedades cayeron inicialmente, se recuperaron y superaron sus niveles anteriores en muchos mercados. 3. Generación de ingresos pasivos. Los bienes raíces pueden ser una excelente fuente de inversión de ingresos pasivos a través del alquiler, proporcionando un flujo constante de dinero que puede ayudar a mantener y aumentar el patrimonio. Esta fuente de ingresos es especialmente valiosa en tiempos de incertidumbre económica, ya que ofrece una forma de ingresos relativamente segura y predecible. ¿Y vos cómo quieres crecer tu patrimonio y protegerte de lo volátil del mercado? Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Enzo Maña Hernández. Mi nombre es Xiomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Y gracias a ello hemos crecido como familia. Pudimos comprar la casa, un vehículo. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, decir que El Salvador, el país de Centroamérica, El Salvador, retiró al Bitcoin de la condición de moneda de curso legal, esto menos de 4 años después de haber sido, con el impulso total, completo del presidente Nayib Bukele, el primer país en adoptarlo, en lo que se interpreta como un fracaso total, completo, de este intento al principio que causó mucha expectativa, mucha tensión sobre la adopción del Bitcoin. Una de las determinantes de esta decisión fue pues un hecho muy sencillo, simplemente muy sencillo, que el Bitcoin simplemente no fue adoptado por la ciudadanía salvadoreña, punto. Según una nota que estoy leyendo yo aquí, solamente un 8,1% de los salvadoreños usó el Bitcoin durante el 2024. O sea, no alcanzaba ni siquiera el 9, el 8%. Y esa sería la razón. Y ahora viene este nuevo presidente de los Estados Unidos prometiendo que las criptomonedas serán una parte fundamental de la política económica y monetaria del país. Está con nosotros ya alguien que hemos entrevistado mucho para estos temas, Edgar Jiménez, experto en el comportamiento de las criptomonedas. Él es financiero, contador público y académico de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Edgar, me da mucho gusto saludarte. Lo mismo, muy buenas tardes. Un saludo nuevamente a acompañarlos y como siempre acá con mucho gusto a la orden. Edgar, a ver, ayúdanos a entender por qué razón El Salvador tomaría la decisión de dejar ahora el Bitcoin cuando justamente el Bitcoin estaría de todos los momentos que ha tenido en el más importante para ahora sí trascender con el apoyo del presidente de Estados Unidos. Era cuando más esperaría yo o muchos que El Salvador redoblara su esfuerzo con el Bitcoin. Sí, mire, hay varios elementos ahí. Yo diría, uno, o sea, viéndolo desde aquí, desde lejos un poco, claro. Lo que yo interpreto es que El Salvador no necesariamente está renunciando al Bitcoin y digamos que lo que se menciona en relación a que definitivamente no funcionó y lo van a dejar de lado, yo no entiendo que sea así. ¿Qué entiendo? Y es que ahí en medio de todo esto está el Fondo Monetario Internacional también. Hay unos recursos y un préstamo, pues, creo que son tres cuotas, son algo más de 3.000 millones de dólares. Creo que la primera parte son 1.400 millones, luego van 1.000 y 1.000, algo por ese estilo. Y pues ese dinero lo necesita el país, como cuando nosotros necesitamos un préstamo para atender las necesidades propias del hogar. Es decir, las finanzas de El Salvador no son buenas. Exactamente, entonces necesitan un dinero y como condición para recibir ese dinero, lo que veo es que de hecho se pidió modificar o arreglar, ajustar 2 artículos puntuales de la ley Bitcoin. Y uno de ellos es no obligar, o sea, digamos que en la ley original, o sea, hace 4 años cuando se arrancó con todo eso, se decía, pues, hombre, los establecimientos de comercio tienen la obligación de recibir o la moneda local o Bitcoin. Si uno va a la realidad, que es un poco lo que usted comentaba, pues digamos que a ningún establecimiento se ha obligado, ni se ha sancionado, ni nada, sino pues hombre, si no quiere recibir, no lo recibe. Que digamos que eso es un elemento muy importante. Y lo otro que pedía, o lo que entiendo que pide el Fondo Monetario Internacional, es que si efectivamente alguien quiere recibir bitcoins, que el Estado permita que haya un sistema, una plataforma, todo eso ya existe, donde si yo le vendo a usted, yo le compro a usted, yo le pago con Bitcoin, pero que automáticamente a usted se lo pasen a moneda local. Es decir, que El Salvador, o el gobierno de El Salvador, tuvo que ceder en algunos aspectos, no porque quisiera, y digamos, ahí arranca todo. Hay otra cosa que usted menciona que es importante, que es válida, y es, oiga, la gente no usó o no está usando el Bitcoin en El Salvador como se esperaría. Y yo sí creo que ahí tal vez se tuvo una falla de
de educación bursátil, de formación, y tal vez se pensó pues que con la billetera y tal vez colocando algún recurso en ella, yo no me acuerdo cuánto fue en su momento, 10 o 20 dólares, algo por el estilo, pensamos que con eso era suficiente. Y realmente la adopción de criptomonedas requiere un poco más de eso, requiere más estímulos, y creo que ahí se falló, aunque usted da un dato que a mí no me parece del todo perverso, ahí sí ya depende cómo ver el vaso, si muy vacío o no tan vacío, y es el tema del 8% de la población que usa o usó Bitcoin o tiene esa adopción. Ya quisiéramos, no sé, digo nosotros acá en Colombia, y cuando digo nosotros, los que le seguimos la pista pues a todo este tema novedoso, que ojalá tuviéramos una adopción de ese tamaño, porque es que apenas pasaron 4 años, esto es algo relativamente nuevo. Entonces, como en síntesis, yo veo que fue una negociación donde se tuvo que ceder, porque mire usted, creo que con usted charlamos en algún momento algo que decía el Fondo Monetario Internacional, y de hecho en su momento, cuando El Salvador decide emprender pues todo este proyecto, que no es correcto, que no les gustaba, que realmente eso tiene una serie de riesgos muy importantes para el Estado, que puede ser cierto, yo no digo que no sea cierto, y que por favor le moderaran a eso, que eso no es bien visto, no es visto con buenos ojos. Y ha sido la historia. Ahora, si vienen a prestarme y me ponen las condiciones, necesito el dinero, pues las tengo que aceptar. Pero las condiciones no taxativamente no dicen que El Salvador renuncia a Bitcoin. De hecho, pues siguen comprando sin problema. Lo que yo veo, ahí hay una página donde se ven los saldos, tal vez a un menor ritmo, mientras negocian con el Fondo Monetario Internacional, mientras se hacen los desembolsos y mientras se les paga. Pero creo, y digo yo acá, nosotros desde Bogotá, yo sigo viendo a El Salvador, a pesar de todo lo que sucedió hoy, de los anuncios que se han hecho, como un país Bitcoin todavía. O sea, no creo que eso cambie estructuralmente, creo que cambia en el corto plazo. Pero ayúdanos a entender algo, porque una de las promesas, para mí es muy difícil, yo por eso te busco tanto a ti, Edgar, para que nos expliques exactamente de qué se trata lo de Bitcoin, porque para mí es muy difícil encontrarle pie con bola a este asunto, pero lo que sí entendí yo, y creo que era un buen punto de venta de Nayib Bukele a su pueblo, a los salvadoreños, era que los costos de transacción para las remesas de salvadoreños hacia El Salvador desde Estados Unidos se iban a eliminar en el Bitcoin, con el Bitcoin. Y una cosa que sí sabemos es que una inmensa mayoría de salvadoreños en El Salvador recibe remesas de los Estados Unidos. Eso es por un lado. Por otro lado, nosotros, yo que ya estoy viejo en este mundo, conocemos, a lo mejor tú, Edgar, estás más joven, pero tú como estudioso también conoces que lo que funciona bien solito empieza a crecer, lo que ni siquiera necesita demasiada promoción ni nada, lo que empieza a funcionar bien. Entonces, pareciera que esa promesa de que las remesas hechas con Bitcoin desde Estados Unidos a El Salvador tampoco se cumplió, porque si se hubiera cumplido, una gran mayoría, un gran porcentaje, no sé si mayoría, pero un gran porcentaje de salvadoreños, mucho más de allá del 8%, lo hubieran adoptado. Es decir, si ni siquiera lo están usando para las transferencias, quiere decir que efectivamente, de alguna manera, no se cumplió la promesa de que iba a ser gratis. ¿Me entiendes mi lógica? Sí, y tiene toda la razón. Y digamos en el mundo cripto, Bitcoin, y pues, quienes miramos esto todos los días, hay algo en lo que coincidimos, y es que cuando se crea el Bitcoin y como la moneda peer-to-peer, para persona a persona, el tema de las remesas, si quiero enviar las remesas a El Salvador o a cualquier sitio o lugar del mundo, pues no necesariamente va a ser cero, pero si antes me valía $2, ahora me va a valer 2 centavos, pues claro, muy bien. Pero la plataforma, y ahí es donde usted tiene toda la razón, cuando decimos la plataforma y Bitcoin, nos sigue debiendo eso con el principio fundamental que nació, que es una moneda que se pueda intercambiar y que pues, no tenga costo de enviar esos recursos, ese dinero, si lo podemos decir así, por la misma, bueno, por cuestiones técnicas, ya el blockchain, el tamaño del bloque, cuando hay una gran cantidad de información fluyendo al mismo tiempo, se congestiona
y entonces una transacción se demora en pasar y se puede demorar, yo he visto que se ha demorado más de un día, algo por el estilo, y que si usted quiere que sea más ágil, pues tiene que pagar. Entonces, volvemos a lo que usted dice, pues entonces la promesa que me hicieron no se cumplió o no se ha cumplido. Y eso es parte, y es verdad, y es parte de los desarrollos que se dan y que se tienen que ir ajustando con el tiempo. Hay algo en la tecnología Bitcoin que se está desarrollando que ya se mueve, de hecho acá en Colombia lo estamos experimentando también, y es el Lightning Network, es decir, transacciones pequeñas, transacciones tal vez de $1, $2, $3 que pasen y que yo pueda pagar un café y que para pagar el café no necesite esperarme en la cafetería o en el sitio, en el restaurante, 2 horas mientras el pago entró. Entonces, es verdad, usted tiene razón, claro, y esa es la explicación que usted dice, mire, si eso es lo que es negocio, funciona, y vamos a hablar en ejemplo, pues, a estilo latinoamericano, de las ventas ambulantes, uso del espacio público. Hombre, si llegan personas al espacio público y lo usan y van a vender un producto como un negocio y no venden, pues se tienen que ir y el negocio no funcionó. Pero si pasa que efectivamente les compran, pues esa persona se va a quedar ahí. ¿Qué pasa con Bitcoin en ese momento? Que ha tenido una adopción baja o modesta. De hecho, El Salvador tiene una adopción alta. Nosotros acá en Colombia es muy bajo. Aquí es un país, digamos, muy conservador en esos aspectos y la gente lo sigue dudando mucho y los comentarios siguen siendo los mismos. Y claro, vamos a hacer una transacción y se demora y dicen, no, eso no sirvió y perdimos ese potencial personaje que puede usar la tecnología. Y es verdad, y usted tiene toda la razón. Y de ahí para allá, sí, yo digo, pues, todos los desarrollos que se vienen haciendo son encaminados a que efectivamente eso funcione. Todavía no es del todo claro, pues es una tecnología que es adolescente, que está en un proceso de desarrollo, que pensamos que puede funcionar, que funciona ya en algunos casos, lo hemos hablado aquí también, el turismo, algo de eso ya se ha hecho. Quisiéramos que el desarrollo fuera mayor, pero no. Entonces, digamos que yo creería que de todos modos esto va a ser un proceso, y si seguimos hablando aquí nosotros en algún momento, en unos años, vamos a hablar y vamos a decir, a saber cómo se resolvió finalmente esa gran pregunta y ese comentario que usted hace muy, muy acertado, y es, pues, si a la gente no le funciona, pues no lo usan y se acabó. Ahora, nos quedan 2 minutos nada más, Edgar, nada más para un comentario final, pero ahora pareciera que el siguiente gran apuesta, por no decir experimento para las criptomonedas, siendo que la primera fue El Salvador, desde mi punto de vista, ahora la segunda va a ser Estados Unidos. Falta ver qué es lo que va a hacer esta administración con respecto a las criptomonedas, que ha prometido hacer algo, pero no sabemos qué será. Sí, claro, y de hecho estamos todavía muy atentos de los anuncios que haga el presidente Trump alrededor de esto, porque pues, estábamos esperando que en la posesión presidencial o al día siguiente se hiciera algún anuncio relevante. No dijo nada, sí. Con Bitcoin no tanto, luego se sacó algo, pero no decía Bitcoin, decía criptomonedas, el mundo cripto, es decir, sí, Bitcoin más todo lo demás, y deja la puerta abierta para muchos más experimentos o apuestas o como se quiera ver, porque definitivamente le cree. Y cierro con esto también, con lo que usted dijo, oiga, pues, ¿cómo es posible que le suceda esto a El Salvador en el momento en que Estados Unidos llega un presidente donde es amigo de las criptomonedas y va a hacer lo posible para desarrollar esto y volver a Estados Unidos líder de ese negocio, porque tal vez lo ve como negocio, como empresario que es, y ve una oportunidad muy importante para pisar fuerte en ese campo? Yo no sé si es coincidencia o no, pero pues preciso por estos días pasa lo que pasa entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional, pero tampoco lo veo. O sea, yo esos temas no lo veo delicado. Yo lo que veo de fondo, tal vez es lo que usted dice, oiga, la gente no ha adoptado el Bitcoin. Si lo adoptara, no importa lo que diga el Fondo Monetario o el Banco Mundial, el que sea, pero lo de fondo es el tema que usted pone, y ahí es donde debemos hacerle mucho seguimiento y donde yo creo que finalmente se podrá definir en la medida en que la tecnología se desarrolle un poco más y permita cumplir la promesa de, hombre, vamos a hacer remesas, voy a mandar dinero a mis familiares en El Salvador, y si les mando $100, por lo menos les va a llegar 99,5, o sea, vamos a cobrar 50 centavos tal vez, mientras tanto no, y en eso estamos.
Bueno, pues Edgar Jiménez, experto en comportamiento de criptomonedas, académico de finanzas de la Universidad de Jorge Tadeo Lozano. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros. Con mucho gusto y que todo siga muy bien. Igualmente para ustedes, gracias. Y bueno, siendo viernes, vamos a cerrar la emisión y la semana hablando de bienestar alternativo con Mafa Moya. Mafa. Feliz viernes, querido Alberto, Mauricio en los controles, y a ustedes, oyentes queridos, bienvenidos a este espacio de bienestar alternativo. Hoy quiero invitarles a hacer un ejercicio. Imaginen que su vida es como un juego en el que con el tiempo han aprendido ciertas reglas, han asumido verdades como absolutas y han repetido patrones una y otra vez. Pero, ¿alguna vez se han detenido a cuestionar si esas reglas siguen funcionando? ¿O si solo están limitando su capacidad de avanzar? La neurociencia nos ha demostrado que podemos cambiar, que la mente no es un sistema rígido, sino un campo fértil en el que podemos sembrar nuevas ideas y deshacernos de lo que ya no nos sirve, lo que ya no nos nutre. Y he aquí la clave. Tú eliges qué pensamientos deseas cultivar. El poder de la reprogramación mental es lo más importante. Reprogramar la mente es como actualizar el sistema operativo de una computadora, en donde eliminas los virus y la haces funcional. No se trata de negar la realidad, sino de cambiar la forma en que estamos interpretando esa misma realidad. Consiste en transformar nuestra manera de pensar, sentir y actuar para liberarnos de creencias limitantes y adoptar una mentalidad más expansiva y positiva. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has repetido frases como yo soy así, esto no es para mí, siempre me pasa lo mismo? Esas frases se han convertido en comandos que como que activan o convierten y dictan a tu vida como una verdad absoluta. Pero la buena noticia es que puedes reescribirlos, modificarlos, hackear tu mente. Hoy quiero compartirles 3 claves para comenzar a reprogramar la mente y abrirse a nuevas posibilidades. Este fin de semana observa tus pensamientos sin juzgarlos. El primer paso es hacerte consciente del diálogo interno que te das. No puedes cambiar lo que no ves, así que debes verlo para poderlo verificar. Tómate un momento para escuchar la historia que te cuentas todos los días. ¿Esa historia te empodera o te limita? Quitarte esas máscaras y verlo con plena atención y conciencia será el primer paso. Durante el día de hoy, empieza a observar tus pensamientos como si fueras un espectador. No los critiques, solo identifícalos. Al final del día, pregúntate, ¿cuál de todos estos pensamientos fue el que más se repitió en mi mente? ¿Ese pensamiento fue positivo o negativo? ¿Me sumó o me restó? Y después reformula tu historia. Una vez que detectes un pensamiento limitante, hazte el favor de hacerte otra pregunta. ¿En verdad este pensamiento, esta codificación es una percepción que puedo cambiar? ¿Qué necesito hacerlo para cambiar? ¿Cómo lo identifico para poderlo cambiar? Si tu mente dice nunca podré cambiar, cámbialo por estoy en proceso de cambiarlo. Cada día aprendo algo nuevo. Me abro al campo de las infinitas posibilidades. Si piensas esto no es para mí, intenta decirte aún no lo he logrado, pero puedo aprenderlo y va a ser fácil esta vez. Cada vez que creemos que algo es difícil, así lo hacemos difícil. Pero si empezamos a cambiar las narrativas de lo que nos decimos, el poder de las palabras cambia nuestra estructura como creando una nueva red neuronal. Esa es la forma en que cambiamos las percepciones, crear nuevos hábitos mentales con la repetición de frases positivas o de alta vibración. Esto nos ayudará a reprogramar la mente. Así como aprendiste a caminar o a conducir con práctica, puedes entrenar tu mente para pensar de manera diferente. Y para eso es muy importante la plena atención y conciencia de lo que estás eligiendo pensar. Así que una técnica interesante que practicamos mucho en Mindfulness es cerrar los ojos e imaginar la mejor versión de ti mismo. Siente cómo actúas, cómo piensas, cómo te enfrentas a los desafíos. No es magia, es ciencia. Cuando imaginas algo con intensidad y emoción, tu cerebro lo interpreta como una realidad posible y comienza a trabajar para hacerlo tangible.
La mente no sabe qué es real y qué no, así que dale la fuerza como si ya fuera real ese cambio y así lo vas a manifestar y sentir. Un cambio real comienza con una decisión. Hace un momento te pedí que imaginaras tu vida como un juego. Ahora quiero que pienses en otra imagen, una escalera. Cada vez que cambias un pensamiento negativo por uno positivo, subes a un escalón. Cada vez que decides contratar o confiar en esa nueva información, subes otro escalón y así paso a paso construyes una nueva realidad. Tú tienes el control de este proceso y tu mente es tu aliada más poderosa o tu mayor obstáculo. Eso depende de ti. Tú decides cómo programarla. Tu libre albedrío se trata de eso. Hoy te invito a dar el primer paso. Cuestiona esas circunstancias, cuestiona esas creencias que te limitan y reformula tu historia. Empieza a construir la mejor versión de ti mismo. Gracias por permitirme acompañarlos en este viaje de transformación. Que este viernes sea el inicio de una mente más libre y una vida más plena. Feliz fin de semana. Gracias, María Fernanda Moya, Mafa Moya, te agradezco muchísimo por tu segmento, como siempre, todos los viernes. Y sigan a Mafa en sus redes sociales, @Mafamoya, Mafa de María Fernanda, Moya con Y, @Mafamoya. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine esta jornada en buena nota, en buen tono, que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.